estemos, Señor, haciendo las cosas que a ti te agradan, oh Dios. Que no tengamos una doble vida, Dios, sino solamente una sola vida, Dios. Que tú seas quien reine en nuestros corazones. Te lo rogamos, oh Dios, por el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Capítulo 3 de la primera carta de Juan, dice así la versión de NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no nos reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Él venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijitos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando. Porque somos hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos de ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de la muerte a la vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Tremenda declaración, ¿no? Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a su hermano necesitado, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solamente en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad.
entonces estaremos confiados cuando estemos delante de nuestro Dios. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, y llamarnos unos a otros, así como Él mismo nos los ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Amén. Qué precioso capítulo. ¿Sí? Vayamos analizando verso por verso y que Dios nos vaya revelando sus palabras en nuestro corazón. El verso 1 dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, para que nos llama sus hijos. ¿Con cuánto amor estamos hablando, hermanos? Que nos llama a sus hijos. Pero no nos llama a sus hijos solamente por llamarnos así. Por ejemplo, a mí me dicen muchos de ustedes abuelito. Y sin embargo, yo no soy su abuelito. Pero me llaman así por cariño. Ya estoy abuelito, pero no soy abuelito de todos. Mis hijas todavía no tienen hijos para que yo pudiera decir, ya soy abuelito, ¿verdad? Pero Dios nos llama a sus hijos no porque nos tenga un cariño especial. No nos llama a Dios hijos porque tenga una deferencia especial con alguno de nosotros. No, Él nos llama hijos porque lo somos, hermanos. Porque lo somos. Él nos ha adoptado de su familia. Somos de Él. No es porque hayamos hecho algo especial. Solamente porque Él nos ha adoptado como sus hijos. Ahora somos hijos de Dios. Amén. No es algo que a alguien se le ocurrió y dijo, pues ya ustedes son hijos de Dios. No, de ninguna manera. Dios hizo todo lo que era necesario para que fuésemos llamados sus hijos. ¿Dónde dice eso? Pues lo podemos ver en el mismo evangelio de nuestro hermano Juan, en el capítulo 1, verso 12. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice allí? En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No les permitían ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas. Perdón. Estaba yo en Efesios, pero Juan 1:12 dice así: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Solamente porque Él mismo lo dice. La misma palabra lo dice acerca de nosotros. No porque la gente pueda pensar bien de nosotros y pensar que somos hijos de Dios, sino porque aquí está escrito, hermanos. Ellos nacen de nuevo
no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, Dios nos ha dado un gran amor y nos los ha demostrado al hacernos sus hijos. Somos ahora sus hijos. Amén. ¿Sí? Él nos ha adoptado ahora somos de su familia. Somos exclusivamente de Él. Ahora como hijos, ahora el apóstol Juan nos va a ir dando indicaciones de cómo es que debemos de vivir como hijos de Dios. Verso 2 dice, bueno, termino de leer el verso 1, para que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, solamente los que tenemos un encuentro con Jesús, somos los únicos que realmente sabemos que somos de la familia de Dios. Aquellos que simpatizan con el Evangelio, aquellos que tienen una buena moralidad, aquellos que piensan que sus conocimientos intelectuales y sus conocimientos acerca de Dios, todas esas personas, por muy bien portadas que sean, por muy estudiadas que sean, no alcanzarán a dimensionar, no alcanzarán a conocer el gran amor de Dios en toda su extensión. Solamente aquellos a quienes Dios se ha revelado, aquellos a quienes Dios los ha adoptado, aquellos de quienes han puesto toda su fe en Él. No hay otra cosa, solamente es a través de la fe ¿qué es lo que hemos creído de Él? Que Él murió por nuestros pecados, que al momento de que hemos creído de que Él murió por nuestros pecados, en ese mismo momento se llevó a cabo el perdón de todos nuestros pecados. Y eso nos da una completa paz delante de Dios. Esa deuda que nadie podía pagar en este mundo, venimos a ser totalmente perdonados. Dios nos pudo dejar ahí, solamente decir, pues ya te perdono la deuda y te dejo libre. Pero Él fue más allá con ese gran amor. Por eso dice aquí, mirad con cuál amor nos ha dado el Padre. No solamente nos perdonó todos nuestros pecados, sino que además nos adoptó como sus hijos. Y nos hizo y puso su Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es algo maravilloso, hermanos. Es algo maravilloso, es algo sublime. Debemos estar muy contentos, muy agradecidos, muy extasiados de sabernos hijos de Dios, totalmente perdonados de todas nuestras faltas, de toda la corrupción de este mundo que nos sacó de ella. Ese es el gran amor de nuestro Dios. Verso 2 dice así, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Ahora que somos hijos de Dios, nos dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, si pensamos en esto ahorita que comenté, de que Él ya somos de su familia, todavía a esto vamos a agregar todavía algo mucho más glorioso,
Dios agrega algo mucho más glorioso, porque dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que vamos a hacer en un futuro próximo ya? ¿Qué es lo que estamos esperando los creyentes? El regreso de nuestro Señor Jesús. Cuando Él regrese, vamos a tener una naturaleza especial, una naturaleza excelsa. ¿Sí? ¿Dónde lo dice todo esto? Ahí en primera carta a los tesalonicenses. Bueno, primero vayamos a la primera carta a los Corintios. Perdón. También Romanos 8:29. A ver, ¿dónde está? Primera carta a los Corintios 15, verso 51. ¿Ya? Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. O sea, aparte del gran amor que Dios nos ha dado y nos ha procurado, aparte Él va a hacer todavía cosas todavía mucho mayores sobre nosotros. Él va a revestirnos de una manera especial para ese gran día de esta gran boda. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a una boda? Nos ponemos nuestras mejores ropas, ¿sí? Ya empiezan a decir, híjoles, vamos a comprar un vestido tal, un vestido de esta naturaleza, de seda o de no sé qué. Ahora va a ser un rojo o un azul cielo, etcétera. Empezamos a ver qué me pongo. No, pues me voy a llevar el traje azul, o mi traje verde, o gris perla, no sé. Pero nuestro Dios, el día en que Él venga por nosotros, nos va a vestir con un vestido de gala, excelente, cosa que ojo no vio ni oído oyó. Bueno, ese verso está aplicado a los milagros de Dios, pero algo así tan excelente, que vamos a ser vestidos de algo que ni lo imaginamos. Un vestido glorioso. Nuestro mismo cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorioso. Amén. Entonces, cuando Él venga nuevamente, le veremos a Él tal como Él es y seremos transformados en gloria. Dice verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es la exhortación de nuestro Dios. Tenemos esta esperanza de que vamos a ser transformados en gloria, en cuerpos gloriosos, de que ya somos sus hijos. Tenemos esta esperanza, esta convicción plena en Él. Y entonces, por lo que estamos diciendo, por esta esperanza de que vamos a ser recibidos por nuestro Señor en una gran boda, es que eso nos motiva a que nos mantengamos purificándonos así como Él mismo es puro. Esa es nuestra forma de vivir. Esta debe de ser nuestra forma de vivir. Esta es la forma de vivir que yo quiero estar
en la cual quiero estar comprometido día con día. No solamente porque debo, sino porque quiero. No solamente porque quiero, sino porque Él me ha dado su naturaleza para poderlo hacer. Entonces, no es nada más como un requisito, sino es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones, que nos impulsa a amarlo de todo nuestro corazón. Ese es el punto principal. Amemos al Señor, busquemos la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero sería injusto que Él nos pidiera algo si no tenemos nosotros la capacidad de hacerlo. Pero Él nos ha dado la capacidad de hacerlo porque su Espíritu Santo mora en nosotros y está en nosotros. Y su Espíritu Santo nos guía por el camino verdadero, por el camino de luz. Entonces, podemos vivir en pureza, purificándonos, porque sabemos que estamos en la luz del Señor. ¿Sí? ¿Quién? Volumen, hermanos. Bueno. Esto de la esperanza es muy importante. La mayor esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios es esa, es que un día le vamos a ver, es que nuestros cuerpos van a ser glorificados y que vamos a estar por la eternidad con Él. Y esta esperanza, dice Juan, debe motivarnos a ser mejores para Dios, a vivir vidas santas. Y es que mucha gente, aún creyentes, ponen su confianza y su esperanza en otras cosas. Estando en este mundo esperan, por ejemplo, una promoción en el trabajo, esperan casarse, esperan ser abuelos, esperan una herencia terrenal. Y no digo que esté mal, son cosas buenas que alguien puede desear, pero nada por encima de la esperanza de estar con el Señor. Amén. En realidad, esperar casarse, queremos bodas aquí en la iglesia, no está mal eso. Queremos tener nietos, pues sí, también. Ya el abuelito ya tiene muchos nietos, pero quiere seguir teniendo más nietos. Todo eso no está mal, pero por sobre todo eso, por encima de esas cosas que pudieran traernos una satisfacción momentánea, nuestra mirada, nuestra principal esperanza debe de estar exactamente en esto, en que Jesús va a venir por nosotros, nos va a dar un cuerpo glorificado. Vamos a vivir con Él para siempre, eternamente y para siempre. Seremos semejantes a Él, le veremos tal como Él es. Amén. Es una gran esperanza que tenemos. Por eso es que esto nos debe de motivar, no nada más nos debe de motivar, queremos hacerlo. No solamente queremos hacerlo, como les repetí hace rato, no solamente queremos hacerlo, sino también nos ha dado el poder para hacerlo. Nos ha dado el poder, no nos ha dejado sin herramientas, no nos ha dejado a nuestra suerte, no. Nos ha dado su Espíritu Santo para que tengamos el poder de hacerlo. Hemos nacido de nuevo, es precisamente lo que viene aquí. Verso 4 dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quiere llevarnos a un punto de que no haya duda de que todo el que comete pecado infringe la ley. No hay una zona gris en la cual pueda uno decir, no, esto no sé si sea, o esto no sé, tal vez sí sea.
nos lleva a algo totalmente blanco o negro. Entonces, todo aquel que comete pecado viola la ley de Dios, pues el pecado precisamente es infracción de la ley. No nos da opción a zafarnos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Jesús. No hay pecado en Él. Amén. Cuando aquí el apóstol Juan menciona, y sabéis que Él apareció para quitar, esta palabra es muy importante, hermanos. En la antigüedad, cuando se sacrificaba un cordero, era para el perdón de los pecados del pueblo, pero no los quitaba completamente. ¿Por qué? Porque año tras año tenían que volver a sacrificar el cordero en el día del perdón. Eso era algo que se tenía que estar haciendo continuamente. Pero con nuestro Señor Jesús, cuando Él es colgado en esa cruz, entonces se lleva a cabo este gran milagro, que Él quita el pecado de nosotros. Veamos lo que dice en en el Evangelio de Juan 1, verso 29. Juan 1, 29 dice así. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, ¿aquí cuál Juan está hablando? Juan el Bautista, ¿verdad? Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tuvo esta gran característica que no era necesario volver a hacer nuevos sacrificios. El sacrificio de nuestro Señor Jesús fue un sacrificio perfecto que quitó para siempre el pecado de nuestras vidas. Los pasados, los presentes y los futuros. ¿Esto es cinismo? No. Porque en el momento en que Él estaba siendo sacrificado, Él estaba pagando por todos nuestros pecados, por todos nuestros pecados, los pecados pasados, por los pecados presentes y por los pecados futuros. Él estaba haciendo un sacrificio perfecto, de tal manera que tú puedes estar completamente justificado delante de Dios. Ya no hay más ofrenda que tú puedas hacer, algún sacrificio que tú puedas hacer para que tú puedas decir, ay, ahora sí me va a perdonar Dios. No, ya fue hecho totalmente en la cruz del Calvario. Fue totalmente limpiado nuestro pecado. Totalmente, ya no hay más que hacer, no hay ningún otro sacrificio que hacer. Sabemos que ahora estamos limpios por el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesús. Amén. Aquí nuestro hermano Juan, aparte de estar exhortándonos a una vida de santidad, aparte de estarnos exhortando a una vida de pureza, de obrar en la justicia de Dios, también está atacando un pensamiento que se estaba colando durante ese tiempo.
¿Qué tipo de pensamiento era? Era una filosofía que se le llamaba el gnosticismo. El gnosticismo era, fíjense, les voy a leer esta parte de lo que viene siendo el gnosticismo. Ellos dicen, en los gnósticos, que la materia es mala y el espíritu es bueno. Por eso pensaban que cómo era posible que Jesús se encarnara en un cuerpo humano, y también pensaban que había una doble moralidad. Había una moralidad para los simples creyentes y otra moralidad para los iniciados, para aquellos que tenían un conocimiento místico acerca de Dios. Dice, los cuales, o sea, estos iniciados, dice, los cuales pueden dispensarse de cumplir la ley en cuanto a lo que se hace por medio del cuerpo, ya que si el espíritu disfruta de la iluminación de la gnosis, lo que se hace por medio del cuerpo no tiene importancia ética. Miren qué tramposos. Pues la materia es amoral. Juan reacciona contra este error y afirma con toda energía que todo pecado es infracción de la ley, pues el pecado es ilegalidad. Son términos mutuamente equivalentes, pecado e ilegalidad. ¿Sí? Entonces, los gnósticos dicen, no, si yo me meto con otra mujer que no es mi esposa, pues eso no es pecado. O sea, los iniciados, los que se sentían la crema innata de los gnósticos. Entonces dice, pues no es pecado eso, yo estoy pecando con mi cuerpo, pero no con mi espíritu. Háganme favor. ¿Sí? Si yo soy bien tragón, ¿no es cierto? Entonces, no me van a acusar de glotonería, porque eso lo estoy haciendo en el cuerpo, pero en el espíritu soy otra cosa. Yo tengo el conocimiento de Dios que me ilumina y me conecta con Dios. Bueno, el Dios de ellos, no sé qué Dios sea. Porque también ellos pensaban que la manera de cómo concebían a su Dios a Dios es que era un personaje oculto, un personaje que no se podía conocer, que no se podía tener una relación con él, porque estaba en un lugar muy apartado. Por eso aquí nuestro hermano Juan dice que Dios es luz. Él es completamente cercano a nosotros. Estamos en la luz de Dios. Podemos conocer perfectamente a Dios. Él se ha dado a conocer a cada uno de nosotros. Tenemos la luz de Dios. Amén. Entonces Él se da a conocer. No es algo que no podamos saber. Sabemos cuál es su voluntad. Dice ahí en Miqueas, ¿qué es lo que te ha pedido el Señor? Que seas justo, que busques la misericordia, que ames la verdad. Y Él nos ha dado su palabra para que nosotros conozcamos perfectamente su naturaleza. Y su naturaleza es de amor, no es de indiferencia. Amén. Entonces, esta filosofía de los gnósticos estaba prevaleciendo en el tiempo de nuestro hermano Jesús, de nuestro hermano Juan, en el primer siglo. En el segundo siglo se siguió desarrollando. Era una mezcla de la filosofía de Platón con la filosofía egipcia. Y entonces era una mezcolanza, de tal manera que se infiltraron en la iglesia y
y propagaban este tipo de enseñanzas heréticas, de enseñanzas falsas, de que tú puedes pecar, pero pues si pecas no hay problema, porque pues como estás en un estado espiritual superior, no hay problema porque eso tú lo cometiste en tu cuerpo. Qué porquería tan terrible. Y así el día de hoy se siguen dando muchas doctrinas falsas y heréticas. En una ocasión, ahí platicando con un compañero de trabajo, él me hablaba, no, pues tú dices que eso es pecado, pero para mí no es pecado. Y entonces a eso se le llamaba la teoría del relativismo, ¿sí? Que si para ti es malo, pues es malo para ti, pero si para mí no es malo, entonces yo puedo cometer ese tipo de cosas, ya que para mí no es malo. Entonces, ese tipo de pensamientos es algo que se sigue manejando en nuestros días, y para eso necesitamos estar inmersos en la palabra de Dios para descorrer el velo de esos mentirosos, ponerlos en evidencia de que están falseando la palabra de Dios. Vamos al siguiente versículo. Dice, verso 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo ven este verso? Todo aquel que permanece en él, o sea, nuestro Señor Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí pareciera que pudiera haber una contradicción a primera vista, porque todos nosotros en algún momento pecamos, pero el punto aquí es que no es una contradicción por lo que dice en Juan, en esta misma carta, pero en el capítulo 2, verso 1, ¿sí? Dice ahí en capítulo 2, verso 1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, no está habiendo una contradicción con lo que está diciendo ahorita en el verso 6. Porque está hablando de un estilo de vida más bien. Aquel que tiene un estilo de vida en el pecado, una práctica constante, algo que por toda su vida ha estado desarrollando, es ahí donde está el señalamiento. No le ha visto y no le ha conocido. Si tu vida es de un constante pecar delante de la gente y delante de Dios, si estás pecando continuamente, es una práctica constante en tu vida, yo diría, cuestiona, pregúntate si realmente eres salvo. Ese es el punto al que nos quiere confrontar el apóstol Juan. Si tu vida es un constante fracaso, vez tras vez, y así llevas años actuando de esa manera, cuidado, puede ser que realmente no has entendido cuál es si realmente has recibido el perdón de tus pecados, o si nada más es para ti un juego.
no es un juego, es algo muy serio porque se trata de una vida eterna separado de Dios o una vida eterna en comunión plena con Dios. A ese grado es que nos lleva el apóstol. Aquel que peca, que tiene un estilo de vida pecaminoso, que aquí en la iglesia podemos venir y presumir, no, yo soy buena onda, te invito a comer, vamos para acá. Pero llegando a mi casa, me embriago, ando con otras mujeres, ando de blasfemo, de borracho, etcétera, etcétera. Y esa es mi forma de vivir. Entonces dice el apóstol, no le has visto a Dios, no tienes en primer lugar la vida de Dios, no le conoces, no tienes una relación íntima con Él. Es ahí donde nos debemos de frenar y pensarlo bien, replantear bien nuestra vida. ¿Somos de Él o somos del mundo? ¿O estamos con Jesús o estamos en contra de Jesús? Todo aquel que permanece en Él no peca. Amén. Esa es una premisa muy importante. Como lo dice en el mismo Evangelio, capítulo 15, Evangelio de nuestro Señor Jesús según San Juan, capítulo 15. Permanezcan en mí, permanezcan en mí. ¿Y qué dice? Y yo permaneceré, perdón, estoy leyendo el verso 4. Verso 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Qué precioso es nuestro Dios. Si nuestra decisión es permanecer en Jesús, Él va a permanecer en nosotros, no nos va a hacer a un lado. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Entonces podemos dar frutos siempre y cuando estemos permaneciendo, estemos llenándonos nuestra vida en Jesús, estemos perseverando en buscar a Dios, en estar en los medios de gracias como los hemos llamado, en estarnos congregando, en estar orando, en estar leyendo la palabra de Dios. Todo eso es un estilo de vida que habla de permanecer en Él. Amén. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Dios no quiere algo que Él no ha iniciado. El otro día me encontraba ese recuadro allá arriba en la azotea. Dios no quiere tus buenas obras. Él ya preparó las buenas obras para que nosotros andemos en ellas, porque Él les dio el visto bueno para que nosotros caminemos en ellas. Amén. El que permanece en mí, el que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Dios nos libre de estar separados de Dios. Está bien la iniciativa propia, pero siempre y cuando vaya acompañada de la guía de Dios. Y es importante tener iniciativa propia, pero siempre de la mano de nuestro Dios. Amén.
Dice verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Amén. Hijitos, nadie os engañe. Nuevamente aquí es precisamente lo que hace referencia a la doctrina gnóstica, que había una doble moralidad, una para los que eran creyentes comunes y otra para los iniciados que podían hacer y deshacer. Adelante, Abby. También Pablo, yo creo que está contradiciendo esa misma teoría, porque en 1 Corintios 15, versículo 30 dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en el Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza vuestra lo digo. Ok. Entonces ahí Pablo también está mencionando que algunos no conocen a Dios y por eso se pueden entregar a los placeres mundanos. Pero nos insta a que nosotros permanezcamos fieles a Dios. Dice, si en Éfeso batallé con fieras y a pesar de haber sufrido todo eso, no tengo ninguna recompensa, pues entonces hagamos lo que sea. Pero no es así, hermanos. Podemos estar batallando con fieras. Y el apóstol Juan estaba batallando con una fiera terrible, el tergiversar la palabra de Dios. Ustedes puedan creer que en este tiempo haya evangélicos feministas. El otro día mi hija me dice que una de sus amigas, que es muy aguerrida, dice que fue una marcha de las feministas y le fue muy mal a la muchacha. Mi hija le había estado compartiendo del evangelio y cuando llegó allá a la marcha de las feministas, pues dice que era un ambiente horrible porque todo el mundo quería pelearse, había quienes las agredían y ellas mismas agredían a otros, y pintas y vandalismo a los negocios, una cosa horrible, ¿no? Pues uno lo comprende con ese tipo de personas que están alejadas de Dios, que no les importa nada las cosas de Dios, pero que entre nosotros haya una filosofía de evangelismo feminista. ¿Pueden creerlo de esa naturaleza? Se ha infiltrado el feminismo a la iglesia, hermanos. Y es necesario conocer los principios de la palabra de Dios para poder precisamente ubicarlos para amarles y mostrarles la verdad. Porque realmente ese tipo de filosofías se pueden estar infiltrando vez tras vez. Hijitos, nadie os engañe. Qué preocupación del apóstol Juan, hablándonos de esta manera. Hijitos, nadie os engañe. Es algo que nos debe de dar celo cada vez que se infiltran doctrinas perjudiciales a la fe cristiana. Tú puedes. La oración es poderosa. Declaraciones como esas, nada más lo tienes que declarar con tus labios y se va a hacer porque tú tienes el poder en tus labios. No, esas son doctrinas peligrosas, que no es así. Dios es quien decide qué se va a hacer y qué no se va a hacer.
no es porque no porque yo declare positivamente algo, es que se va a hacer. Tenemos que tener cuidado de la doctrina. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, como nuestro Dios es justo. Que cuando a Él lo maldecían, no respondía con maldiciones. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? No, pues cuidado con que me aprieten porque entonces los vomito en la cara. Terrible, ¿no? Cuando lo que Dios espera de nosotros es que amemos a nuestros enemigos, amemos a los que nos dañan, que practiquemos la justicia de Dios, que a pesar de no recibir el mejor trato, nosotros estemos dispuestos a dar ese buen trato. Si yo estoy peleado a muerte con Javier, pero en ese momento yo quiero estar bien con Javier, no me voy a ir caminando por otro lado para no saludarlo. ¿Eso sería justo? No, eso es una injusticia. Y además le digo hasta de lo que se va a morir. Pues no. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Que así como Jesús actuó con amor, aquellos que le maldecían, a uno de ellos, un soldado le empezó a dar de cachetadas. Y Jesús no agarró un palo y se lo regresó, no. Dijo, ¿por qué me pegas? Si he dicho lo justo, dime, si he dicho lo malo, dime en qué está lo malo. Pero si he dicho la verdad, ¿por qué viene esa violencia? Entonces, si yo estuviera mal con mi hermano Javier, pues debemos de hacer un lado nuestro terrible orgullo, nuestra terrible soberbia, y poder acercarme y estar a cuentas con mi hermano. Porque no hay pecado tan grande que yo no pueda perdonar, puesto que ya todos mis pecados, mi Señor Jesús ya me perdonó. Por eso es que podemos tener esta posibilidad de hacerlos, porque ya la naturaleza de Dios está injertada en mi naturaleza. Ya he sido injertado en el olivo, en el buen olivo. Por eso es que lo puedo hacer. Si tú tienes una persona, un vecino cercano, que no lo puedes ni ver, cuidado, porque no estás obrando en la justicia que Dios espera que estés. No puedes tener pleito con todos o con alguno en especial. No está en tu naturaleza el que tú tengas pleito con alguien en especial. Tú tienes la posibilidad, tú tienes la naturaleza ahora de Dios para estar bien con quien sea, aunque te parezca que es imposible de soportar. Porque hay personas que son difíciles, muy difíciles de soportar, pues aún con ellas Dios nos ha dado la capacidad de poderlo hacer, porque Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. O sea que Él no nos los dice porque se le ocurrió esa buena idea, sino porque Él mismo pasó por esa misma situación. Amén. Entonces, el verso 7 nos dice, el que hace justicia es justo como Él es justo. Verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Ah, caray. El que practica el pecado, ahí está. La palabra practica es una constante en la vida de esa persona, como ya lo habíamos señalado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén.
Para eso apareció nuestro Señor Jesús. Para eso vino a esta tierra. Él vino como un bebé pequeño, muy vulnerable. Muy vulnerable. Y uno pensaría, ¿qué va a ser de este pequeño? Pues Él vino precisamente para deshacer las obras del enemigo, de nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Ese fue el verdadero propósito por el cual vino Jesús. Amén. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. Demos gracias a Dios por el ayuno que nos concedió. Señor, te damos gracias, oh Dios, por el ayuno que nos concedes presentar delante de ti, oh Dios. Señor, doblamos nuestras almas, Señor, delante de ti para rogarte por todos nuestros hermanos enfermos, Dios. Por nuestro hermano Jesús, nuestra hermana Alejandra, nuestro hermano Óscar, oh Dios, por nuestro hermano Elías, Dios, por muchos más, hermano, por nuestra hermana Lupita, Dios, te rogamos, Dios. Señor, ten misericordia de cada uno de ellos, oh Dios. Queremos estar en tus caminos, Dios. Queremos seguir un estilo de vida que te agrade a ti, oh Dios. Que tú seas el Rey de nuestra vida, oh Dios. Señor, te doy gracias a sí mismo, Dios, por las ofrendas y los diezmos que tu pueblo ha apartado, Dios. Bendícelos cada uno de ellos, oh Dios. Bendice sus alacenas. Bendice, oh Dios, el fruto de sus manos, oh Padre. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.